A ver, hay que ser honestos. Para muchísima gente, los 17 libros proféticos del Antiguo Testamento son como una de esas partes de la Biblia que uno prefiere saltarse. ¿Verdad? Se sienten súper densos, a veces hasta raros, llenos de advertencias, de promesas que la verdad cuesta mucho descifrar. Y la verdad es que no es para menos. Ojo, estamos hablando de 17 libros escritos por 16 autores diferentes. Y todo esto a lo largo de más de 4 siglos. Es un montón de tiempo y una colección de textos súper diversa. Entonces, claro, la pregunta cae por su propio peso. ¿Y por dónde se empieza con todo esto? Bueno, justamente para eso es esta guía. Para que podamos navegar juntos esta colección de escritos que parece tan complicada. Así que vamos a meternos de lleno. Ok, vamos por partes, como debe ser. Para entender los libros, lo primerito es entender a las personas que los escribieron. La clave de todo, el punto de partida, es saber quiénes eran estas figuras y qué quería decir en realidad eso de ser un profeta. Miren, en hebreo, la palabra que se usa es naví. Y aquí viene lo bueno. La raíz de esa palabra viene de otra lengua, del acadio nabú, que significa llamar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un profeta, un naví, no era como un adivino de feria que leía el futuro. No. Era literalmente alguien que ha sido llamado, un mensajero con la misión específica de proclamar un mensaje de parte de Dios. Pensemos en ellos como heraldos divinos. Y esta idea de que tenían un rol tan complejo se ve clarísimo en todos los nombres que les daban. Por ejemplo, a veces los llamaban hombre de Dios, para resaltar esa conexión especial que tenían. Otras veces, vidente, porque veían cosas que otros no veían, ¿no? Verdades ocultas. También se les decía siervo del Señor o mensajero del Señor, que pone el foco en su obediencia y en su misión. Cada título nos muestra como una cara diferente de su increíble trabajo. Muy bien. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se organizan estos 17 libros? Lo más seguro es que todos hemos escuchado alguna vez la clasificación más famosa, y también la que más se malinterpreta, la de profetas mayores y profetas menores. Y aquí los tenemos. De un lado, los 4 mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Del otro lado, los 12 menores, desde Oseas hasta Malaquías. Y a simple vista, la lógica parece obvia, ¿no? Unos son los pesos pesados, y los otros, los de segunda división. ¿O tal vez no? Pues resulta que no. Y este de verdad es quizá el dato más importante que vamos a ver. Esta división, que se inventó por allá en el siglo IV, no tiene absolutamente nada que ver con la importancia del mensaje. Cero. Se trata, simple y llanamente, del largo de los rollos de papiro. Los mayores son más largos, los menores son más cortos, y ya, se acabó. Esa es toda la ciencia. Hay una frase que a mí me parece genial porque lo resume perfecto. Eran profetas menores predicando un mensaje mayor. ¿Se entiende? El peso de lo que decían nunca, jamás, tuvo que ver con cuántos centímetros medía el rollo. Perfecto. Ahora, para poder descifrar lo que decían, es crucial, es fundamental, entender el mundo en el que vivían. Porque, a ver, estos profetas no estaban hablando al aire. Estaban respondiendo a crisis políticas, sociales y espirituales súper concretas y urgentes de su época. Podemos pensar en su trabajo como una historia en 3 actos, en 3 grandes momentos. Primero, el periodo preexílico, o sea, los profetas que hablaron antes de las grandes catástrofes, las capturas de Israel y Judá. Después tenemos el periodo exílico. Ahí están figuras como Ezequiel y Daniel, hablando durante el cautiverio en Babilonia. Y por último, el periodo posexílico, con los profetas que ayudaron a reconstruir todo después del regreso. Entender esta línea de tiempo es la clave, porque el contexto de verdad lo cambia todo. Bien, ya sabemos quiénes eran, cómo se organizan sus libros y en qué época hablaron, o sea, el quién, el cómo y el cuándo. Ahora nos falta la pieza central, el qué. ¿De qué hablaban exactamente? ¿Cuál era el corazón de su mensaje? Generalmente su mensaje tenía como 4 funciones principales, 4 pilares. Por un lado, la instrucción, enseñar verdades sobre Dios, sobre la gente. Luego, la advertencia,
anunciar que las malas acciones tienen consecuencias y llamar a la gente a cambiar. Pero ojo, no todo eran regaños, ¿eh? También traían consolación. Daban esperanza y consuelo cuando las cosas se ponían feas. Y claro, también estaba la predicción. Hablar de eventos futuros, algunos que pasarían pronto y otros mucho más lejanos. Y esto crea una perspectiva fascinante. A ver, imaginen esto por un momento. El profeta está de pie en la cima de una montaña, mirando el paisaje del tiempo. Lo que tiene justo a sus pies, lo más cercano, son los problemas de su propia gente, de su día a día. Pero si levanta la mirada, ve más allá en el horizonte, y ahí distingue el exilio que viene, y después, la restauración. Y a veces, su vista era tan aguda que podía ver todavía más lejos, en la bruma del futuro, y ahí vislumbraba la llegada de un Mesías, o incluso una era de paz total. Su mensaje iba y venía, saltaba entre estas vistas, como haciendo zoom entre el presente y el futuro, tejiendo todas esas capas. Ok, y ahora, para ir cerrando, vamos a enfocarnos un momento en esos 12 profetas menores. Porque hay un dato que es increíble. En la antigua Biblia hebrea, estos no eran 12 libros sueltos, para nada. Se consideraban una sola obra, una colección unificada. Y a esta colección se la conocía como los 12. Y lo bueno es que se puede organizar de una forma súper lógica en 3 grupitos. Primero, los profetas que le hablaron al reino del norte, a Israel. Después, los que se enfocaron en el reino del sur, en Judá. Y finalmente, el grupo de los que ya conocemos, los postexílicos, los que hablaron después de volver del cautiverio. Es como un último mapa para ayudarnos a poner cada pieza en su sitio. Y todo este recorrido nos deja con una reflexión final, ¿no? Si estos libros, que al principio nos parecían tan lejanos y complicados, en realidad están llenos de mensajes tan potentes sobre la justicia, la esperanza, sobre las consecuencias de nuestros actos. Bueno, la pregunta que queda flotando, que atraviesa los siglos es, ¿qué nos querrá decir todo ese mensaje hoy, en nuestro propio tiempo?